Era una elección, la de Bolivia, que ni el candidato que llegó primero se lo imaginaba. Tanto es así que igual que en Argentina, ¿te acordás que a Milei no había inscrito senadores en algunos de los lugares que ganó? Sí. Bueno, le pasó lo mismo. Muchos lugares que ganó 2 senadores, pero tenía inscrito solo uno porque nunca pensó que iba a tener este número. Bueno, atentos que nos metemos de lleno en lo que pasó en Bolivia y en la repercusión internacional sobre este suceso de elecciones, donde hubo una palabra que ha resonado prácticamente en todos los medios de comunicación, la palabra sorpresa. Sí, justamente al hablar con analistas económicos, políticos, todos dicen que los resultados de las elecciones en Bolivia fueron una sorpresa. En un día electoral relativamente pacífico, tuvo un conteo fluido, rápido y un ganador inesperado en primera vuelta. Hablamos del candidato centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano. Estas son las primeras impresiones que destacan los expertos. ¿Cómo está? Buenas noches, Rodrigo. Bueno, lo primero que le pregunto, se lo consultaba a Tuto también hace algunos minutos atrás, que conversábamos con él. ¿Cómo está digiriendo todo esto? Menos de 24 horas de conocer estos primeros resultados. Como decía Juan Carlos, batacazo, la sorpresa. Usted dijo, vamos a dar la sorpresa ahora. Me imagino que tenían alguna información también en datos personales, digamos, de que esto podía llegar a ser así como finalmente se vio en el resultado. Usted ganó la elección, no le alcanza para ser presidente, pero ganó la elección, Rodrigo. Yo creo que ganó el pueblo boliviano. Ganó el pueblo boliviano en función de que definió desde la calle, desde lo urbano, desde lo rural, un voto que no se había medido bien, una decisión hacia dónde quiere ir, quiere un cambio, quiere una revolución de renovación con ideas claras. Nosotros propusimos capitalismo para todos, hemos hablado claramente a sectores que nunca han sido tomados en cuenta antes, gremiales, cuentapropistas, transportistas, comerciantes, artesanos, y hemos llegado a todos los destinos. Yo no creo que haya un candidato que haya recorrido más fronteras que Rodrigo Paz, y igual que el capitán Lara ha recorrido otros territorios de la patria. Eso nos ha llevado a construir una estructura que nos ha dado una sensibilidad, nos ha dado una serie de informaciones por dónde iban las necesidades del país, y creo que en esta primera fase, donde el mensaje es claro, se requiere cambio, pero también renovación, y por ende estamos trabajando para ello. Ha sido un día, el primer día hoy, largo, extenuante, porque no para de sonar los teléfonos para organizar una mayor cantidad de gente que se está sumando a este proceso de renovación y de cambio. Así que lo hemos dicho desde el principio, hemos creado un proyecto de todos y para todos, y eso es lo que estamos generando, una apertura absoluta para que todos puedan participar de esta nueva gestión de gobierno a partir de las elecciones en esta segunda fase. Juan Carlos Núñez, sociólogo y director de la Fundación Jubileo, elogió el trabajo de las autoridades electorales en entrevista con medios de comunicación. Él dijo: hubo una participación ciudadana que se caracterizó este último tiempo por una desconfianza en el proceso y mucha incertidumbre por lo que iba a acontecer. Pero el adecuado manejo de la jornada electoral por parte del Tribunal Electoral permitió superar esos temores. Algo que también destaca Lili Peñaranda, politóloga de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Ella dijo: en las anteriores elecciones el conteo fue interrumpido o tardó semanas. Esta vez lo tuvimos en horas y lo pudimos seguir en vivo. Es un cambio grande y positivo. Justamente sobre estas elecciones hablaron en la televisión argentina y tiraron un comentario que me resulta muy interesante, que en estas elecciones en Bolivia pasó algo parecido a lo sucedido con Milei en Argentina. Era una elección, la de Bolivia, que ni el candidato que llegó primero se lo imaginaba. Tanto es así que igual que en Argentina, ¿te acordás que a Milei no había inscrito senadores en algunos de los lugares que ganó? Sí. Bueno, le pasó lo mismo. Muchos lugares que ganó 2 senadores, pero tenía inscrito solo uno porque nunca pensó que iba a tener este número. Por un lado, lo que pasó es que el MAS básicamente colapsó. El partido de... que es el partido de Evo Morales, con el gobierno de Arce, que tenía un altísimo nivel de rechazo. Para que te des una idea,
en Bolivia 96% de los bolivianos decían que el país estaba yendo por la dirección incorrecta. 96%. Yo hace 20 años que encuesto. Es la primera vez que veo un número así. Ni en Venezuela en sus peores. Y por otro lado, el MAS totalmente fragmentado. Tenías el candidato Eduardo del Castillo, que era el candidato de Arce, que sacó 3%. Un candidato de ese espacio que no lo Arce, tenía, que es como el Alberto Fernández. Peor, mucho peor. Y la gran pregunta que se da ahora es con este nuevo candidato es si Bolivia está girando a la derecha o si simplemente quisieron un cambio. Pareciera que este candidato, Rodrigo Paz, es más cambio que derecha. Es un candidato que nadie lo conocía y de hecho, como vos siempre decís de Milei, que lo votaron no a pesar de su inexperiencia, sino por su inexperiencia. Bueno, acá lo votaron por su desconocimiento. Hijo de un expresidente igual. Hijo de un expresidente. Y en el lugar donde más lo conocían, que era Tarija, donde él había sido alcalde, fue uno de los lugares donde peor le fue. Lo que sobresale en estos resultados electorales que abren la puerta a un balotaje en Bolivia es el voto castigo contra la izquierda, dice María Teresa Segada, socióloga e investigadora del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Ella comenta, por divisiones internas, el antes hegemónico movimiento al socialismo se arrumbó y su popular pero controvertido expresidente Evo Morales no pudo volver a competir. El voto para la derecha supera el 60%, mientras que el MAS en todas sus facciones no supera el 15%. El masismo está en su peor momento de crisis, resquebrajado, con tendencias irreconciliables en varios casos, que los ha llevado a este desgaste. Mientras que la derrota de la izquierda fue prevista por las encuestas, no fue así el sorpresivo ganador en esta primera vuelta, el centrista Rodrigo Paz. El economista, hijo del histórico líder político Jaime Paz Zamora, es considerado uno de los protagonistas del proceso democrático en el país andino. Vivió durante muchos años de su juventud en el exilio e inició una carrera política vinculada a estructuras de centro izquierda a nivel local en la provincia de Tarija, en el sur boliviano. La politóloga entrevistada por este medio de comunicación comentó: se caracterizó por emprender una campaña casa por casa, muy efectiva en regiones periféricas de las ciudades y también en el área rural. Los analistas también destacan el importante papel del candidato a vicepresidente de Paz, el ex policía Edman Lara, que ha denunciado desde hace años la corrupción en las filas del MAS y de las fuerzas de seguridad. Lara fue el más popular de los candidatos, dice una docente universitaria. Paz es alcalde, pero su acompañante, el capitán Lara, es un total advenedizo en la política y se ha ganado la simpatía de la gente diciendo que ellos son el pueblo. No se venden, no se callan. Esos son discursos que han generado bastante adhesión ciudadana. Bueno, ¿qué te parece si ahora vamos a un recorte donde la conocida periodista argentina María O'Donnell entrevista a un periodista boliviano y realmente me parece interesante porque lanza varios conceptos que yo desconocía sobre estas elecciones? Rodrigo Paz, contanos quién es el que saca casi el 30% de los votos y pareciera que, ¿no?, que podría llegar a ser el próximo presidente de Bolivia después del balotaje. Sí, él es un político de familia. Él es hijo de Jaime Paz, expresidente de Bolivia, y estaba inscrito más o menos en la línea de su padre, que es socialdemócrata, convertido en neoliberal en los años 90. Decía que Paz estuvo en la segunda línea de la política boliviana y eso le permitió mostrarse como renovador, y sobre todo fichó a el capitán Lara, ex policía, que es muy popular en el TikTok y además tiene un discurso de mano dura contra la corrupción que probablemente explica buena parte de su atractivo entre los sectores populares que antes votaban al MAS. Y ahora, Fernando, con relación al MAS,
más allá de la pelea de Evo Morales con Arce y la ruptura del movimiento del socialismo, da la sensación de que la elección también se da en un momento de gran crisis económica, donde se suponía que de los gobiernos de los 2000, el caso de Bolivia era un caso de relativo éxito económico en términos de la estabilidad y lo que se había producido durante el gobierno de Evo Morales, pero ahora todo eso parece como puesto en duda porque, bueno, de hecho él había logrado que su ministro de Economía fuese el siguiente presidente y ahora parece una Bolivia con sus reservas de gas agotadas, con problema de combustible, con inflación que volvió, con falta de dólares. Sí, ese es el principal motivo por el que la gente quiere cambiar. La demanda de cambio era muy alta en las encuestas preelectorales. La crisis económica se debe a que fue un modelo extractivista basado en el gas y cuando se agotaron los yacimientos empezó a fallar, ¿no? Y tiene todos estos síntomas que tú has descrito muy bien. El problema fue que no fueron capaces de vencer lo que se llama la maldición de los recursos naturales. Vivimos muy bien mientras los había y ahora estamos en serios problemas porque se han agotado.